Cuando era niño, mis amigos y yo jugábamos a las escondidas con algo más. Tengo miedo por mi vida. No sé cómo ni por qué ha vuelto. No debería estar aquí. Han pasado 11 años, 11 malditos años. Solo quiero olvidarlo, pero eso no quiere olvidarse de mí. Déjame empezar desde el principio. Todo comenzó en 2014 cuando tenía 9 años. Diría que tuve una infancia perfecta, una familia que me amaba, buenos amigos, una buena escuela y todas esas cosas divertidas que haces cuando eres niño. Jugábamos a juegos como las escondidas. Aún hoy no entiendo cómo un simple juego, cómo ese terminó por destruir mi vida. Pero basta de mi infancia. Todo comenzó el 3 de noviembre de 2014. Tenía un grupo de amigos formado por 3 personas: Juan, Liliana y Jacobo. Durante el receso, Jacobo preguntó si queríamos jugar a las escondidas en el bosque detrás de su casa después de la escuela. Todos dijimos que sí, por supuesto. Digo, ¿quién diría que no a un juego de escondidas? Mirando hacia atrás, ojalá lo hubiera hecho. No porque ahora tenga 20 años, sino por el trauma que me dejó la última vez que jugué. Esa vez. Así que, como dije, todos aceptamos. Unas horas después de la escuela, estábamos en casa de Jacobo. Eran como las 5 de la tarde, lo que en noviembre significa que ya casi estaba completamente oscuro. Pero para tener 9 años, éramos bastante valientes. Nadie le tenía miedo a la oscuridad. Solo pensábamos que hacía el juego más divertido y desafiante. Como a nadie le gustaba ser el que buscaba, usualmente hacíamos un torneo de piedra, papel o tijeras para decidir quién iba a empezar. Estábamos justo por comenzar cuando... «Puedo jugar también». La voz casi me dio un infarto. Todos nos volteamos. A la luz de un farol, vimos a un niño más o menos de nuestra edad. Le pregunté a Jacobo si conocía al chico, pero no. El niño simplemente se quedó ahí, esperando por una respuesta. Nos juntamos en un pequeño círculo y discutimos rápidamente si lo dejábamos jugar. La conversación no duró mucho. Claro que lo dejaríamos jugar. Aunque no lo conocíamos, no nos había hecho nada. Jacobo le preguntó cómo se llamaba. «David», dijo. Jacobo le preguntó dónde vivía. David dijo que un poco más adentro del bosque. Liliana le preguntó a qué escuela iba. Dijo que era educado en casa. Ahora que sabíamos un poco más del chico, podíamos comenzar. Pero había un problema. Ahora que éramos 5, ya no podíamos hacer nuestro torneo habitual de piedra, papel o tijeras. «Yo puedo empezar», dijo David. Como ninguno de nosotros quería ser el que buscaba, nadie se opuso. Teníamos 1 minuto para escondernos antes de que David comenzara a buscarnos. Tan pronto como David empezó a contar, todos corrimos hacia el bosque para encontrar lugares donde escondernos. Mi plan era alejarme lo más posible de David, sin perderme en ese enorme bosque. Después de un rato, aún no encontraba un buen escondite, así que salté dentro de un arbusto al azar y me enterré en él lo más que pude. Una vez que estuve cómodo, me preparé para quedarme ahí un buen rato. Después de un tiempo, estaba seguro de que el minuto ya había pasado. Me quedé en ese arbusto, tratando de no moverme ni hacer ruido. Después de lo que parecieron horas, seguía completamente solo en el arbusto, rodeado de un silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los pájaros. El silencio se rompió de pronto con un grito fuerte. Me asusté tanto que casi salto fuera del arbusto. El grito se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Me volví a sentar, tratando de entender lo que había escuchado. Quizás David había asustado a alguien, pero el grito duró demasiado.
al menos 3 segundos. O tal vez se cayó y se lastimó. Decidí quedarme en el arbusto. Tal vez solo había asustado a alguien y no quería que me encontraran por salir antes de tiempo. Unos 3 minutos después, empecé a escuchar crujidos en las hojas del suelo. Me quedé completamente quieto. Los crujidos se acercaban más y más. Intenté respirar lo más suave posible para que David no me oyera. Y entonces, silencio. Me di cuenta de que había estado con los ojos cerrados, así que los abrí y me congelé. Al principio no entendía lo que estaba viendo. ¿Un animal? No, jamás había visto un animal así. Una persona tampoco. Eso tampoco encajaba. Era completamente negro y alto, por lo menos 2 metros, tan delgado. Sus pies eran enormes, con 2 dedos largos y afilados, garras quizás. Sus brazos eran largos y sus manos enormes, dedos tan largos que casi tocaban el suelo. No sabía si eran garras o simplemente dedos afilados. Era tan oscuro, más oscuro que cualquier cosa que haya visto. Podía ver claramente sus costillas y detrás de ellas sus pulmones, que se inflaban y desinflaban con el aire. Su tráquea iba desde la garganta hasta los pulmones. Esperaba que tuviera dientes grandes y afilados, pero tenía dientes humanos, lo cual, de alguna forma, era aún más aterrador. Sus ojos eran más negros que su cuerpo, lo que hacía que se pudiera distinguir su contorno. Y en lo profundo de sus ojos había 2 pequeños puntos blancos que brillaban. Encima de su cabeza tenía unos pocos mechones de cabello marchito. Quería gritar, pero no podía. Me escucharía. Se quedó completamente inmóvil, mientras su cabeza giraba lentamente, como si estuviera escaneando el área. Yo solo me quedé sentado en el arbusto, rezando en silencio para que se fuera. Después de lo que pareció una eternidad, por fin se alejó y se adentró más en el bosque. Esperé 1 minuto después de que se fue, y entonces empecé a correr. Corrí tan rápido como pude por el bosque tratando de salir. No me importaba si me escuchaba, solo necesitaba salir con vida. Después de unos segundos, escuché ramas quebrándose y hojas crujiendo detrás de mí. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Seguí corriendo hasta que tropecé con una piedra y caí al suelo. Me rasgué la rodilla, pero no podía quedarme ahí tirado. Cuando levanté la vista y volví a moverme, me congelé. Mi cuerpo siguió corriendo, pero mi mente se detuvo. En el árbol que tenía frente a mí, Juan estaba colgado. Tenía el estómago abierto, le habían arrancado los ojos y en su boca estaba su corazón. No estaba colgado de una cuerda, estaba colgado con sus propios intestinos. Había tanta sangre. Grité y corrí aún más rápido. Mientras corría, tomé una piedra del suelo y se la lancé a la criatura. Soltó el grito más grotesco que he escuchado en mi vida. Corrí y corrí hasta que por fin vi el resplandor de los faroles de la calle. Empecé a llorar. Llegué al campo que separaba el bosque de la casa de Jacobo. Me giré y vi que Jacobo y Liliana también salían corriendo del bosque. La criatura ya no me perseguía. Había comenzado a ir tras ellos. Seguí corriendo hasta llegar a casa de Jacobo. Sus padres también salieron corriendo. Debieron haber escuchado nuestros gritos. Volví a mirar y vi que Liliana y Jacobo también llegaron a la casa. Ya no los estaba persiguiendo. Una vez que estuvimos todos en la casa, los padres de Jacobo preguntaron qué demonios había pasado. Jacobo les contó todo, cómo estábamos jugando a las escondidas y cómo esa cosa nos había perseguido. Sus padres nos dijeron a Liliana y a mí que volviéramos a casa. Al día siguiente, le mandé un mensaje a Jacobo y le pregunté qué había pasado después que nos fuimos.
Me dijo que les contó todo, pero que no le creyeron. Les habló de Juan y de cómo la policía lo había bajado del árbol. Jacobo le contó exactamente lo mismo a la policía y tampoco le creyeron. Ese día me pregunté qué había pasado con David, pero creo que ahora lo entiendo. Aunque nunca creí en lo sobrenatural, ahora sí que creo. Creo que David era esa criatura. Han pasado 11 años desde entonces y nunca pensé que volvería a ver esa cosa, pero me equivoqué. Anoche, cuando salí a caminar, la vi. Estaba de pie en un pequeño parque infantil a unos 3 minutos de mi casa. Logré esconderme detrás de un árbol antes de que me viera. Después de lo que parecieron horas, se alejó. Ya le mandé mensaje a Jacobo sobre esto. Si me cree o no, no me importa. Mañana me voy. Ya no quiero jugar a las escondidas. Soy policía. Recibimos una llamada sobre un bebé llorando en el bosque. Lo que encontramos no era humano. Esto ocurrió hace un par de noches y necesito escribirlo. Pensarlo y decirlo suena demasiado loco. He sido policía el tiempo suficiente como para saber que las peores llamadas siempre empiezan igual. Puedes revisar una queja por ruido. Parece que se escucha llorar a un bebé. Eso salió por la radio justo después de las 2 de la madrugada. Soy padre, así que por supuesto iba a ir a asegurarme de que todo estuviera bien. El área era al oeste, unos viejos bosques cerca de una estación de energía que cerraron hace años. Conozco ese lugar, espeso, cubierto de maleza. No es el tipo de sitio por donde uno pasea en coche. Pero sí es donde mucha gente sin hogar acampa. Así que, en mi cabeza, pensé que alguna pobre madre estaba allá afuera con su bebé. Estaba equivocado. La persona que llamó no dejó su nombre, solo dijo que el sonido venía profundo entre los árboles. Algún borracho en su lancha intentando pescar bagres azules seguramente escuchó ruidos raros en el bosque. He estado ahí, ya pasé por eso. Fui solo. El protocolo decía que esperara refuerzos, pero no lo vi necesario. Probablemente era un zorro. Hacen sonidos que te erizan la piel. O quizás alguien abandonó un gato en la maleza. En el peor de los casos, podría ser un maldito lince. Lo sé porque ya me he topado con ellos varias veces en el lago. Son agresivos como el demonio, pero te engañan. Suenan como un bebé. Estacioné a un lado del camino y caminé unos 15 minutos dentro del bosque, sin senderos, solo tierra blanda y ramas bajas rasguñando mi chaleco. Cuanto más me adentraba, más frío hacía. Un tipo de frío que no tiene sentido en esta región en abril. Pero ahí estaba, como si el clima hubiera enloquecido. Y entonces lo escuché. Un llorido, suave, débil, sin duda un bebé. Tal vez un recién nacido, o eso pensé. Sonaba igual que mi hija cuando llegó del hospital. Me congelé. El sonido venía más adelante, más allá de la siguiente colina. Pero algo no cuadraba. El llanto se repetía. Mismo tono, mismo ritmo, casi mecánico, como si estuviera grabado. Saqué mi linterna y avancé con cautela. Y fue cuando vi los ojos. Decenas de ellos, reflejando la luz en la oscuridad. Salieron al mismo tiempo, silenciosos y coordinados. Una manada de ciervos blancos, albinos. Cada uno tan brillante como el hueso, resplandecientes como coral. Ojos rojos, debían ser al menos 20, solo parados entre los árboles, bloqueando mi camino.
No huyeron, ni se movieron, solo me miraban. Sus cuerpos se veían mal, como mal ensamblados, demasiado altos, las articulaciones muy abajo. Uno de ellos tenía las patas dobladas completamente al revés. Y en el centro, uno sin astas, más pequeño, quizás una hembra. Abrió la boca de una forma que jamás he visto en un ciervo, y de su boca salió el llanto del bebé. No pude verme la cara en ese momento, pero estoy seguro de que todo el color desapareció de mi cuerpo. Sentí calor. Debía haber huido, pero no lo hice. Lo que pasó después fue raro, por decirlo menos. Perdí la conciencia por alrededor de una hora. Cuando desperté, seguía de pie entre los ciervos y los árboles. El llanto no había parado. Me dolía la mandíbula y sentí el sabor de sangre caliente y espesa bajando por mi garganta. Pero también había un olor. Empecé a temblar, a tener arcadas, y juro que algunos de ellos estaban sonriendo. Levanté mi linterna y todos al mismo tiempo se giraron. Caminaron de regreso al bosque en perfecto silencio, desvaneciéndose entre los árboles. Y el llanto se detuvo, así, sin más. Me quedé ahí unos 30 segundos hasta que mis piernas volvieron a responder. También creo que me hice pipí encima. Miré mi reloj. Eran las 3:30 de la madrugada, aproximadamente una hora después de que estacioné y hablé con la central. No recordaba nada de esa última hora. Y lo más extraño, me faltaba una muela. De vuelta en la patrulla, intenté reportarlo. Solo había estática. Mi radio no funcionó hasta que estuve a 5 millas de distancia, y créeme, fue una caminata eterna. A la mañana siguiente, volví con control de animales. No encontraron nada, ni huellas, ni pelo, ni rastro alguno, salvo un diente en la maleza. Era un diente de leche humano, un diente de bebé. El tipo de control de animales dijo que seguramente era de un bebé con su madre sin hogar. Se encogió de hombros y lo lanzó al bosque. No sé por qué, pero después fui a buscarlo y me lo llevé a casa. Llámame loco, todo el departamento lo hace ahora. Me hicieron una prueba toxicológica después de mi reporte. Pero aquí está el asunto. Desde que traje ese diente a casa, he visto ciervos blancos en mi patio por las noches. Cuando salgo de patrullaje se me cruzan en el camino. He oído bebés llorar en el bosque detrás de mi casa. Los oigo cuando estoy de excursión en las montañas a más de 300 kilómetros de distancia. Los escucho antes de dormir. No tengo bebés. Mi hija tiene ya 14 años y ni siquiera vive conmigo. Estoy divorciado. Y lo peor, no sé dónde está ese diente ahora. Y la razón por la que escribo esto es porque, mientras estoy sentado en casa viendo mis cámaras de seguridad, hay un ciervo blanco en mi jardín. Y ahora está gritando, chillando y maldiciendo. Pero ya no es la voz de un bebé. Es la mía. Fui observado por algo en el bosque. ¿Alguna vez han sentido que alguien los observa mientras están en el bosque?, preguntó Lance al grupo. La fogata crepitaba entre nosotros mientras él continuaba. Apuesto a que sí, a que han sentido su piel erizarse por la mirada de otro. Lance hizo una pausa, mirando a cada uno de nosotros antes de proseguir.
Yo no me refiero a la mirada de un animal ni nada por el estilo. Hablo de la mirada de un ser inteligente, algo que sabe lo que eres, algo que te observa. Chris estaba encorvado, aparentemente concentrado en la historia. Mis otros dos amigos estaban más o menos desinteresados, pero aún así escuchaban a Lance. Bueno, aunque yo no me he topado con la mira desde lejos, les contaré una historia de alguien que sí lo hizo. Mi padre. Tonterías, interrumpió Jake. Te lo estás inventando. Tranquilo, déjalo contar la historia, dije. Al final de cuentas, todo esto es solo por diversión. Está bien. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Mi padre solo me contó esta historia una vez. Un día estaba en el bosque, cerca de su antigua casa al norte. Dijo que estaba buscando unas bayas para comer en un caluroso día de verano, cuando de repente sintió que lo estaban observando. Miró a su alrededor intentando identificar de dónde venía la mirada. Su búsqueda no dio frutos, así que siguió buscando bayas. Con más cuidado que antes, continuó su recolección y logró una cantidad decente. Tras juntar un par de puñados, estaba por regresar a casa cuando volvió esa sensación. Lo estaban observando. Sin embargo, esta vez podía sentir claramente que la mirada provenía de su lado izquierdo, por detrás. Giró de inmediato para enfrentar a lo que fuera que lo observaba. Alcanzó a ver un movimiento repentino cerca de un árbol. Algo se escondió detrás del tronco. Convencido de que era otra persona, gritó preguntando quién estaba ahí. Mi padre se acercó moviéndose en ángulo para rodear el árbol y sorprender al intruso. Pero al girar, no había nadie. Al inspeccionar el lugar, encontró unas huellas extrañas. Eran como las de un niño pequeño. Sin embargo, por la profundidad que tenían, pertenecían a algo mucho más pesado que él. Perturbado, se fue rápidamente a casa, sintiendo la mirada de aquella criatura todo el camino de regreso. Cuando le contó a mi abuelo lo que había vivido, él le habló de una leyenda local, la del mira desde lejos. Lance hizo una pausa y tomó un sorbo de agua antes de continuar con su relato. Mi abuelo creció en las montañas del noreste y había oído hablar del mira desde lejos desde niño. Se decía que era una criatura con forma humana, del tamaño de un niño. Supuestamente era el resultado de una unión profana entre un demonio y una virgen. El demonio se había aprovechado de la joven y engendrado un hijo con ella. El niño creció rápidamente y a los 33 días, a la tercera hora después de la medianoche, nació. La madre murió durante el parto, por la forma violenta en que la criatura salió de su vientre. A partir de entonces, la criatura observaba a las personas que estaban solas en el bosque, siempre desde detrás de un árbol, como si fuera un niño intentando esconderse. De ahí su nombre. Mi padre, después de escuchar esto, agradeció a la suerte por haber escapado de esa criatura con vida. El relato de Lance terminó con todos nosotros en silencio. El recuerdo de la historia junto a la fogata de Lance volvió a mí de golpe cuando lo sentí. Me estaban observando. Había emprendido lo que yo llamaba un viaje de autodescubrimiento, aunque en realidad era más una excusa para emborracharme y pasar tiempo con mi novia. La universidad no iba bien y en el trabajo acababan de despedirme. Mi respuesta fue irme de viaje por carretera con mi novia y simplemente olvidar mis problemas por un tiempo.
El viaje iba bien hasta que mi novia tuvo que regresar a casa por una enfermedad en su familia. A pesar de este contratiempo, decidí continuar. Después de un par de días, terminé en un campamento local. Aparqué el coche y dormí para pasar la borrachera. A la mañana siguiente desperté con dolor de cabeza y la vejiga a punto de estallar. De mala gana, salí del coche. El aire húmedo de la mañana era denso mientras avanzaba tambaleándome hacia el bosque sombrío. Supongo que me alejé demasiado, porque al terminar ya no sabía cómo regresar. Y ahora volvemos al presente. El vello en mi nuca se erizó cuando el recuerdo de la historia de Lance se mezcló con la profunda quietud del bosque. Mientras miraba a mi alrededor tratando de ver algo, un movimiento repentino atrapó mi atención y desapareció tras un árbol. Di un paso hacia atrás, con cautela. «Mierda, esto no puede ser real», murmuré, incrédulo. Comencé a caminar hacia atrás antes de darme la vuelta y apurar el paso. La mirada me seguía, cambiando de dirección. La sentía detrás de mí, luego a mi izquierda, después a la derecha y, entonces, justo enfrente. Sabiendo que tenía que mirar, reuní todo mi valor y avancé hacia el árbol. Rodeé el tronco y no encontré nada. Exhalando con alivio, noté que ya no sentía esa mirada. Sin embargo, a lo lejos, entre los árboles, vi mi coche. Agradecido pero aún perturbado, empecé a caminar hacia él. Justo cuando llegué al límite del bosque, un susurro se deslizó en mi oído, tan frío como la primera helada de diciembre. «Te veo». Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.